concavidad y no estricta concavidad no va a ser un requisito limitante en la optimización con restricciones, pero sí en la optimización libre, que es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Pero primero quisiera que veamos cómo podemos vincular los ejercicios de optimización con los de estática comparada a partir de lo que vimos en su momento, que es el teorema de la función implícita. Así que bueno, yo voy a presentar ahora unas hojas que son manuscritas. Póngale toda la onda para, por favor, tratar de interpretar lo que está ahí. Si no ven algo, yo les doy tiempo para que lo arreglen, lo copien, etc. Las fotos a veces no salen muy bien, pero bueno, prefiero hacer estas fotos y que cueste a veces entenderla en cuanto a que verla, antes que usar capítulos del libro, como vimos en la clase pasada, que tienen errores, que sobre la marcha uno descubre que tiene errores. Confío más en mis apuntes y en lo que les estoy dando ahora, que a veces usar un capítulo de un libro que por ahí de repente aparece un error y yo ni me di cuenta, porque se me pasó por alto. Así que bueno, les voy a dar primero estas hojitas que armé, donde vamos a vincular las condiciones de primer y segundo orden de un problema de optimización con la estática comparada. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un óptimo, vamos a garantizarnos de que ese óptimo exista, vamos a probar que es un máximo o un mínimo, y seguido a ello vamos a ver qué pasa con ese máximo o mínimo si varía una variable que viene dada, exógena. Recordemos que las variables exógenas determinan el comportamiento de las endógenas, pero no lo limitan, digamos, ¿no? Porque por ahora no tenemos ningún tipo de restricción. Nuestros problemas de optimización de la clase pasada y de los de hoy no incluyen ningún tipo de limitación o restricción sobre los valores que pueden tomar x1, x2, xn. Bueno, voy ahora entonces al apunte que le dije. Este está colgado también. Está colgado, se los puse lo tienen en la... en el web de la facultad, en el aula virtual. Está con el nombre de extremos. Son estas hojitas. Les pido por favor, yo les voy a dar tiempo como para que, si no la ven bien, lo puedan ir arreglando o retocando el PowerPoint este. Habíamos empezado la clase pasada con él. Habíamos empezado la clase pasada. Abrí la primera hoja, la están viendo todos, ¿no? La primera hoja del PowerPoint, que son hojas manuscritas. Díganme algunos si sí o la están viendo o no. Sí. Listo. Bueno, la habíamos visto y habíamos definido esa primera clase el conjunto de variables, las condiciones de primer orden que provenían de diferenciar la función, al estilo de lo que hicimos en los ejercicios gráficos, numéricos, ¿no? Derivadas respecto a x, ahí las igualabas a 0. A partir de ahí se determinaba un conjunto de n ecuaciones que son derivadas parciales respecto a cada variable, pero, donde cada una de esas derivadas parciales está en función de las variables. Recordemos que este problema de optimización en n variables solo tiene sentido cuando existen las derivadas segundas de ese problema, ¿no? O sea, el problema tiene que tener por lo menos dos derivadas. La función f tiene que tener por lo menos dos derivadas como para que el problema de optimización tenga sentido. ¿Por qué? Porque si yo no puedo garantizar de que existan derivadas segundas, todas estas derivadas primeras serían constantes, y si fueran constantes, básicamente, una constante igualada a 0 es un problema inconsistente. Entonces, estas derivadas parciales respecto a cada una de las variables x1 hasta xn son función de x1, x2, x3, xn, o sobre las cuales se busca un conjunto de puntos críticos o estacionarios que los definimos con z, z1, z2, zm estrella, que son los puntos críticos, los valores de las variables x1 hasta xn, que satisfacen simultáneamente las n ecuaciones. Dentro de un rato, la próxima filmina va a vincular estas n ecuaciones también con variables exógenas. Por ahora, olvidémonos de las variables exógenas. Por ahora, supongamos que tengo que admitir acá gente. Por ahora supongamos que básicamente le propongo nada más que encontrar los puntos críticos. Bueno, una vez que los encontré, tenemos que aplicar las condiciones de segundo orden, que sabemos, las condiciones de segundo orden determinan una forma cuadrática en las diferenciales de x de y, o de xy de xj,
sobre los cuales armamos nuestra matriz hessiana y a partir de ahí tenemos que buscar las dos propiedades básicas para que exista un extremo, y es que ese segundo diferencial sea negativo, para lo cual la forma cuadrática es definida negativa, o sea que entonces los menores principales alternan su signo y todos los autovalores son negativos, o si el segundo diferencial es positivo, la forma cuadrática es definida positiva, con lo cual en ese caso tiene que ocurrir que todos los menores principales tienen que ser positivos y además los autovalores también positivos. Cualquier otra configuración no nos hubiera dicho absolutamente nada acerca de lo que pasaba en Z estrella. O sea, si el segundo diferencial hubiera sido mayor o menor o igual a 0, nos queda una forma indefinida, lo cual implica un punto de ensilladura. Y si hubiéramos tenido problemas de semidefinida positiva o semidefinida negativa, no tendríamos garantía o no se estarían cumpliendo a priori las condiciones de segundo orden. Que significa que en ese punto, si bien hay un punto estacionario, la función no presenta un máximo y un mínimo, sino que tiene una estructura lineal en ese punto, que va a ser un poco el problema que vamos a tener dentro de un rato cuando veamos la Cobb-Douglas con rendimientos constantes. Bueno, y acá habíamos llegado a esta última página, que yo les dije, bueno, ahora vamos a incluir un problemita más dentro de nuestro esquema de optimización, y es que en las derivadas primeras, o mejor dicho, que la función f de x raya contiene un conjunto de variables sobre las cuales nosotros queremos analizar el problema de optimización, pero además contiene parámetros o variables exógenas que vinculan las endógenas con las exógenas. Estos parámetros son básicamente lo que vimos desde el primer día de clase, ¿no? Los coeficientes o constantes que vinculan la x1 con la x2, la x3 con la x4, etc. Esos parámetros o variables exógenas, de alguna u otra manera, no condicionan, sino alteran o determinan supuestamente el valor de las variables endógenas. Entonces yo quiero básicamente ver cuál es esa determinación. O sea, al incorporar parámetros y variables exógenas, yo ahora voy a poder, voy a querer en realidad, establecer si hay cuál es la relación funcional entre cada variable endógena y alguna de las exógenas. O sea, si variara una variable exógena, valga la redundancia, ¿cuál es el impacto sobre el set de variables endógenas que determina el punto crítico de mi problema de optimización? Para eso, ¿qué estamos haciendo? Queriendo ver si existe la derivabilidad de cada una de las X estrella, ¿tá?, respecto a las variables exógenas que puedan contener el problema. En este caso particular, yo lo que supongo es que además de las variables x1 y xn, tenés un conjunto de exógenas que pueden ser A, B, C, D, que son parámetros que vinculan a las endógenas con otras endógenas, sobre las cuales van a aparecer estas exógenas dentro de las condiciones de primer orden. O sea, ya están metidas a priori en el problema original. En la f original, en mi f original ya están. Pero también están en las derivadas primeras. O sea, en las derivadas primeras van a aparecer como constantes. ¿Tá? Ya vamos a ver por qué. Con lo cual, Y Pablo, en las derivadas segundas deberían irse, se ¿o van no? a ir. En las derivadas segundas se tienen que ir todas, exactamente, Claro, porque si no, fíjate, muy buena tu pregunta, si no se fueran en las derivadas segundas, de alguna otra manera forman parte de las endógenas, ¿me entendés? claro. Tienen necesariamente que irse en las derivadas primeras. En las derivadas primeras, estas variables, que son parámetros que vinculan a las endógenas, van a aparecer como otra vez parámetros que son constantes, pero que, valga la redundancia, pueden cambiar, pueden modificarse. Sobre lo cual yo voy a querer analizar cuál es el impacto de un cambio en alguna de ellas sobre todo el set de las endógenas. Entonces, ¿qué pasa? Yo de alguna otra manera voy a tener que vincular a las condiciones de primer orden con el teorema de la función implícita, y lo que vamos a demostrar es que en realidad la matriz hessiana, que es la matriz de derivadas segundas del problema de optimización, se puede interpretar como la matriz hessiana asociada a las condiciones, se puede interpretar como la matriz jacobiana asociada a las condiciones de primer orden. Van a ver por qué. Ahora hago un ejemplo más sencillo. O sea, esta matriz hessiana que está acá, que es básicamente determina todas las derivadas segundas de la función f, yo las puedo interpretar como derivadas primeras de las derivadas primeras. O sea, si yo establezco que este conjunto de derivadas primeras
es un sistema en n variables, que son las endógenas x1 a xn, y además en m variables exógenas, que son a, b, c, d, e, f, g. Si yo quiero establecer derivabilidad respecto a cada una de las endógenas, x1, x2, x3, respecto a, ¿qué tengo que asegurar? Que pueda derivar x1, x2, x3, x4, xn respecto a. Para eso, ¿qué necesito? Que la matriz que acompaña las derivadas primeras de este problema, que son las, admite inversa. Ahora, esa matriz de derivadas primeras no es ni más ni menos que la matriz jacobiana. Ahora, cuidado, derivadas primeras respecto a qué. Cuando hablo de derivadas primeras de x1 respecto a x1 respecto a b, son derivadas primeras porque son derivadas respecto a una variable exógena. ¿Tá? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer. Si podemos establecer que existe esa derivabilidad, yo voy a estar matando dos pájaros de un tiro al mismo tiempo. Por un lado, voy a estar asegurando que las endógenas dependen de las exógenas y además voy a estar verificando el cumplimiento de las condiciones de segundo orden, o lo que es lo mismo en realidad. Verificando el cumplimiento de las condiciones de segundo orden, porque de alguna otra manera el cumplimiento de las condiciones de segundo orden me piden un signo definido para la matriz hessiana. Perdón, para el determinante en la matriz hessiana. O sea, ya sea máximo o mínimo, el determinante de la matriz hessiana no puede ser cero. Al no poder ser cero, eso automáticamente convalida el cumplimiento del teorema de la función implícita, de que esa matriz, considerada como una matriz que acompaña derivadas primeras de la endógena respecto a la exógena, tiene determinante distinto de cero. Pero bueno, vamos viéndolo de a poco. Voy a dándolo de a poco. Veamos este problema. ¿Están viendo este problema? Esta es una función z que puse z por ponerla, que va de R2 a R. ¿Sí? A la función z la defino en dos variables, xy, y hago o asumo que es una resta de dos funciones, g de xy menos θ de xy. ¿Qué hago ahora? Establezco condiciones respecto a las derivadas primeras. Siempre, cualquiera sea tu problema, las derivadas primeras y segundas del problema que vos querés resolver tienen que estar definidas, ¿tá? Por necesidad. O sea, necesitas suponer continuidad y la existencia de derivadas parciales continuas. ¿Tá? O sea que la función derivada tiene que existir. En este caso, vamos a asumir, creo que hay alguien que me está esperando, no. En este caso vamos a asumir que la función g de xy es dos veces diferenciable. O sea, existe la derivada primera de g respecto a x, la derivada segunda. Las derivadas parciales cruzadas vamos a asumir existen y son iguales. Y todas estas, o ninguna de estas, es cero. O sea, son todas distintas de cero. Esto respecto a la función g. ¿Estamos de acuerdo que respecto a la función g? ¿Están viendo eso? Díganme si sí o si no. Arriba. Sí, sí. Después vamos a asumir o vamos a determinar cuáles serían cómo son las derivadas de θ respecto a x e y. Vamos a asumir que θ es derivable solamente una vez, o sea que las derivadas segundas de θ van a ser cero. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que la derivada primera de θ respecto a x es a, y la derivada primera de θ respecto a y es b, donde a y b son reales, son constantes. Bueno, dicho esto, habiendo definido todas las derivadas, fíjense que no definí ningún signo específico en G, no hay por qué definirlo, porque el problema es abstracto. Sí definimos que existen, que la función G es dos veces diferenciable, que la función θ es continua y admite derivadas primeras porque las segundas son cero, porque las derivadas primeras se suponen que son constantes arbitrarias como A y B. Bueno, nuestro problema es encontrar un extremo en esta función z. No sé si máximo o mínimo, sino un extremo. Para eso tenemos que recurrir al diferencial de z, donde el diferencial de z lo igualamos a cero y eso determina las condiciones de primer orden del problema de optimización, ¿no? Entonces el primer diferencial de z es la derivada de z respecto a x por diferencial x más la derivada de z respecto a y por diferencial y, lo igualamos a cero
Bueno, y eso nos determina lo mismo que antes, pero ahora para dos variables. Nos determinan dos ecuaciones con dos incógnitas que son básicamente que la derivada de la función z respecto a x y la derivada de la función z respecto a y tienen que ser simultáneamente iguales a 0 por condiciones de primer orden. Lo mismo que hicimos la última clase con los ejercicios numéricos. ¿Tá? Los 4 ejercicios numéricos que hicimos, ¿qué hiciste? Derivabas igualabas a 0. Ahora bien, ¿qué pasaba? Ahí encontrabas un punto, ese punto era numérico. Hoy ya no encontrás un punto porque trabajo con funciones genéricas. Hoy lo que encontrás es un punto crítico o un conjunto de puntos críticos representativos sobre los cuales vamos a querer determinar si ese punto o esos puntos críticos dependen del set de variables exógenas, que en este caso particular son A y B, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. O sea, esto claramente difiere de lo que hicimos en la clase anterior. La clase anterior era más sencilla porque nos teníamos números. Esto mismo yo lo podría hacer con números. ¿Qué podría haber hecho? Bueno, si en vez de la clase anterior hacer, o sea, si en la clase pasada hubiéramos hecho el problema de optimización de esas funciones, primero como están, y después hubiéramos cambiado, por ejemplo, un parámetro. Imagínate que en la función esa que hicimos de 3x al cuadrado por y más no sé cuánto, el 3 lo cambiamos por un 4. ¿Qué estabas haciendo ahí? Estabas haciendo un ejercicio de estática comparada también. Cambiabas la constante 3 por la constante 4 y querías ver cuál iba a ser el nuevo punto crítico luego de cambiar la constante de 3 a 4. Bueno, acá estás haciendo lo mismo, pero acá en realidad lo haces de manera abstracta, ¿no? Para unas constantes A y B que se suponen son exógenas, sobre las cuales yo quiero ver cómo alteran el punto crítico frente a un cambio de una sola vez en alguna de ellas. ¿Tá? Fíjense que A y B no pueden cambiar simultáneamente, puede cambiar O A o A. Bueno, eso Profe, perdón, una duda. No entendí lo de Tita un paso más arriba. Sí. No, son las derivadas de tita. Suponés que tita respecto a x, la derivada es a. Y la derivada de tita respecto a y es b. O sea, lo que estás diciendo es que tita es una vez sola derivable. Con lo cual, las primeras derivadas son constantes. Nada más que eso haces. Ok, perfecto, gracias. Entonces, fíjate. Derivamos respecto a z, derivamos respecto a y, y miren esta segunda parte. Yo primero quiero que vean esta. Si yo derivo z respecto a x, la derivada de z respecto a x, ¿qué es? G' de x, que es la derivada de esta, ¿tá? La derivada de una resta o suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de z respecto a x es la derivada de g respecto a x más la derivada de tita respecto a x. ¿No? ¿Sí o no? La derivada de g respecto a x es g' de x. Más de eso no puedo decir porque tengo un modelo abstracto, o sea, digamos, no tengo explícita la función. Y la derivada de tita respecto a x, por definición, es a. Entonces, la derivada de z respecto a x termina siendo la derivada de g respecto a x, que es la derivada de esta primera parte, de esta suma o resta de funciones, menos la derivada de la otra función que está restando, que es g' de x, que es a, que es una constante. ¿Tá? De manera tal que la primera ecuación me está diciendo que el cumplimiento de la primera derivada, z' de x, es tal que me lleva a igualar la derivada de g' de x respecto a a. ¿Tá? O sea, es una derivada igual a una constante, pero la derivada esa es función de dos variables. Recordemos que g' de x es función de x y es función de y. O sea que con una sola ecuación nunca voy a poder resolver el problema. Necesito una ecuación adicional. ¿Qué cuál es? Que simultáneamente a z' de x igualada a 0, tiene que aparecer z' de y igualada a 0. Z' de y es la derivada de la función z respecto a y, que mirando arriba, ¿qué es? La derivada de la suma de las derivadas, ¿no? Sería la derivada de g respecto a x, que es a y, que es esta, menos la derivada de tita respecto a y, que por definición es b. Bueno, esas son las condiciones de primer orden. ¿Hasta ahí entendieron? Ahora, Sí. ahora, fíjate una cosa. Un poco más a la izquierda, yo lo que hago es plantear las condiciones de primer orden como un problema de dos funciones que se tienen que cumplir al unísono. Lo que estoy tratando de hacer ahí es vincular las condiciones de primer orden con el teorema de la función implícita.
La derivada de z respecto a x la puedo representar como una función f, que es justamente g' de x menos a, en la cual intervienen x e y por una cuestión vital, y es que si no está x e y no podés encontrar ningún punto crítico. Y además aparece una tercera variable, que en este caso es exógena, que viene dada y que supongo que no cambia en las condiciones de primer orden, no cambia, es a. ¿Está bien? Análogamente a la derivada de z respecto a y, la puedo considerar, o sea, a g' de y menos b, la puedo considerar como una función f2 que está definida en x en y en b como variable exógena. Entonces, y ahora vamos a ver cómo podemos aplicar las condiciones del teorema de la función implícita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que asumir primero? Bueno, tengo que asumir que estas condiciones F1 y F2 admiten uno o más puntos críticos, X estrella y estrella. Acá por simplicidad asumí uno para que no sea tan complicada la cosa. Asumo un punto crítico en el cual se cumplen F1 y F2 simultáneamente, que lo llamamos X e Y estrella, donde, y acá les pido que vean por favor, donde yo quiero a priori investigar, aplicando el teorema de la función implícita, si este punto crítico, x e y estrella, puedo definirlo como función de a y de b. ¿Se entiende? Yo quiero ver si el punto que sale de F1 y F2, que es x e y estrella, admite que su argumento está en función de a y b. ¿Qué tengo que hacer para probar que esto suceda? Bueno, recordemos que el teorema de la función implícita te decía que, dado un sistema de n ecuaciones y n variables endógenas, donde tenés m exógenas, si en ese punto se verifica, si en ese sistema se verifica que por lo menos un punto satisface las m ecuaciones, o sea que tenés un set de x1 hasta xn que verifican todas las ecuaciones. Si en ese punto además podés asegurar que un cambio en una variable exógena cualquiera modifica al punto x1 hasta xn estrella, entonces eso te permite afirmar que cada una de las variables está en función de esa variable exógena que se vio modificada. ¿Cómo lo probás? De la siguiente manera: si existe la derivabilidad de una función, de una variable respecto a otra en un punto, es necesariamente por ese punto está pasando una función que vincula ambas variables. La inversa no es cierta. Recordemos los ejemplos, esa de x al cuadrado menos 9, la raíz y igual más menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Esa era una función circular en donde existía la función entre 3 y menos 3, pero no existía derivabilidad. O sea, la derivabilidad te asegura función, que por ahí pasa función. Entonces, ¿yo qué quisiera ver? Yo quisiera probar si estas condiciones de primer orden, admiten derivabilidad de x y de y respecto a A o a B. O sea, lo que hago acá es esto. Si existe de x, de y respecto a... Bueno, acá la pifia, esto sería de B. Estos dos serían de B acá abajo. Modifíquenlo. Entonces yo quiero ver, aplicando el teorema de la función implícita, si puedo ¿qué? Afirmar que x cambia cuando cambia A, que y cambia cuando cambia A, o bien, manteniéndose constante A, que un cambio en B modifica x y a y estrella. ¿Cómo probamos eso? Bueno, derivando, ¿cómo probamos eso? A ver, yo les pregunto, ¿cómo pruebo esto? Lo que habría que hacer, ¿qué es? Derivar las condiciones de primer orden respecto a A o a B, ¿sí o no? Si vos encontrás que las condiciones de primer orden admiten derivadas respecto a A o a B, entonces lo que estás diciendo es que el punto x estrella e y estrella, que verifica simultáneamente F1 y F2, está en función de A y de B. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? El proceso esto es matemática, digamos, es un concepto teórico lo que estamos viendo. O sea, yo tengo que, de alguna u otra manera, probar la existencia de funcionalidad entre x estrella y estrella respecto a A y a B a partir de la derivabilidad. Entonces, la derivabilidad de x y de y respecto a A o a B hay que hacerla de las condiciones de primer orden. Ahora bien,
¿Cómo hago eso? Probando de que existe solución a las derivadas de x y de y respecto a o a b. O sea, otra vez probando que el determinante de la matriz jacobiana de este problema de condición de primer orden sea distinto de cero. O sea que lo que hacemos acá es armar la matriz jacobiana. ¿Cómo armamos la matriz jacobiana? La matriz jacobiana, de acuerdo a lo que vimos nosotros, ¿qué sería? Veamos, yo tengo F1 y F2, ¿no? F1 y F2, que se cumplen en X estrella y estrella. Si deriváramos totalmente X1 y X2 respecto a A, ¿qué me quedaría? La derivada de F, me quedaría F1' de X por dx1 de A, más la derivada de F1 respecto a Y por la derivada de Y respecto a A, más la derivada de F1 respecto a A por 1, porque es la derivada de A respecto a A. La segunda ecuación, ¿cómo me queda? La derivada de F2 respecto a X por la derivada de X respecto a A, más la derivada de F2 respecto a Y por la derivada de Y respecto a A, más la derivada de F1 respecto a B, que sabemos es 0, porque B no cambia, mejor dicho, más la derivada de F2 respecto a B por la derivada de B respecto a sí mismo, pero B no cambia. Entonces, todo eso me quedaría como yo quiero resolver de X y de Y respecto a, como yo quiero, mis variables son las derivadas de X y de Y respecto a, lo que me queda como matriz de coeficientes son, ¿qué? F1' de X, F1' de Y, F2' de X, F2' de Y, que es la matriz jacobiana, es esta. F1' de X, F1' de Y, F2' de X, F2' de Y. O sea, la matriz jacobiana, que es la matriz asociada a las derivadas parciales de X y de Y respecto a o respecto a B, depende de con quién estamos derivando, es una matriz constituida por dos vectores cuyas componentes de cada uno de ellos son las derivadas del sistema F1 y F2. Esta, que está acá. Ahora, ¿cómo se interpreta F1' de X, F1' de Y, F2' de X y F2' de Y de acuerdo a lo que son las condiciones de primer orden? ¿Qué sería F1' de X y F2' de Y, por ejemplo? Veámoslo acá. ¿Qué sería? A ver. La derivada de X, derivándola dos veces. Claro, sería la derivada de G, la Claro, derivada segunda de G respecto a X. Exacto, dos Pero veces. claro, pero si te fijas, eso no es ni más ni menos que la derivada de la función Z, de la función objetivo. Porque en Sí, porque definitiva, tita desaparece. tita desaparece y además vos sabés que Z' de X es F1 de X, o sea que la derivada de F1 respecto a X sería la derivada segunda de Z respecto a X, que mirando lo que me queda del lado derecho, como A y B desaparecen, lo que me termina quedando es G' de XX, G' de XY, G' de IX y G' de II, que no es ni más ni menos que Z' de XX, Z' de XY, Z' de IX, Z' de II, que es lo que está acá. Que es lo mismo que está acá. ¿O no? O sea que en definitiva, de alguna otra manera, yo ya estoy anticipándome a que la matriz jacobiana, entendida como la matriz de derivadas primeras de las condiciones de primer orden, no es ni más ni menos que idéntica a la matriz hessiana, interpretando la matriz hessiana como derivada segunda de la función objetivo. Con lo cual, cumpliéndose las condiciones de segundo orden, automáticamente verificás digamos, el corolario del teorema de la función implícita. Ya vamos a ver. Ahora, vamos por partes. Mi problema a priori es ver si existe derivabilidad en el punto crítico de X y de Y respecto a A o a B. ¿Cómo se prueba eso? Simplemente con que este determinante de esta matriz jacobiana sea no nulo. O sea, que esta matriz admita inversa. O sea, que si el producto de G' de XX por G' de Y menos XY cuadrado es no nulo, o sea, si G' de X por G' de Y menos G'XY cuadrado no se anula, entonces, ¿qué puedo decir? Como esta matriz jacobiana la estoy analizando ahora como derivada de X y de Y
respecto a A o a B, o sea, como las derivadas de F1 y F2 respecto a A y a B, entonces, hasta acá lo que pruebo es, si este determinante es no nulo, la matriz jacobiana admite inversa, entonces el punto crítico que satisface F1 y F2, que es X e Y estrella, es función de A y de B. Es función de A y de B. ¿Cómo lo verifico? Porque si cambia A o cambia B, cambia X estrella o Y estrella. O sea que entonces X e Y estrella son funciones de A y de B. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Díganme también. No Sí, veo si sí. están... Sí, sí, se Bueno, entiende. ahora ¿qué hay que hacer? Ahora vamos a las condiciones de segundo orden. Las condiciones de segundo orden buscan determinar qué miércoles está pasando en X e Y estrella. O sea que lo que hay que hacer es diferenciar por segunda vez la función, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, armar la matriz jacobiana, hessiana, y ver qué pasa en el punto crítico X estrella y estrella. Ahora bien, pase lo que pase en ese punto, lo primero que me estoy dando cuenta es que la matriz hessiana de las condiciones de segundo orden es idéntica a la jacobiana. O sea, por la simple razón de que cuando derivas las condiciones de primer orden, lo que obtenés es una matriz de derivadas segundas de la función objetivo. Entonces era lógico de esperar que la matriz hessiana que nosotros obtenemos acá sea igual a la jacobiana anterior, porque la matriz jacobiana la analizás derivando condiciones de primer orden. Entonces, el problema de las condiciones de segundo orden implican que para asegurar lo que está pasando en X estrella y estrella, simplemente decimos lo siguiente. Si los menores principales de esa matriz o los autovalores son tales que el primer menor principal es negativo y el segundo es positivo, que es lo que está marcando acá atrás, acá abajo, H1 negativo, H2 positivo, esto se borró un poquito, pero sería, lo de abajo se expresa de la siguiente forma. Si H1 negativo y H2 positivo, o sea que la forma es definida negativa, o bien los dos autovalores de esa matriz son negativos, entonces estoy en condiciones de asegurar que el punto Z estrella, X estrella y estrella es máximo. Si en cambio los menores principales me dan los dos positivos, o sea, si Z de XX es positivo, ¿no? Si este es positivo y el determinante es positivo, que es lo que está acá, entonces estoy en condiciones de asegurar que en Z de X e Y hay un mínimo. Pero ¿qué pasa? Y con esto ya cierro. ¿Qué pasa? Además de verificar que hay un máximo, un mínimo, si se cumplen estas condiciones, también, como por naturaleza la matriz hessiana tiene que tener un signo definido y no puede ser cero, porque si es estrictamente cóncava me tiene que dar positivo, y si es estrictamente convexa me tiene que dar positivo también, para mínimo, ¿no? Entonces, esto me asegura de que siendo la matriz hessiana idéntica a la jacobiana, entonces la jacobiana admite determinante no nulo, con lo cual puedo asegurar que el mínimo que encontré o el máximo que encontré en X e Y estrella está dependiendo o está en función de A o B. ¿Está? Bueno, mírenlo un minuto, porque ya estamos por cortar, así en unos segundos nos volvemos a restablecer y vamos a hacer estática comparada de este problema. Pero mírenlo y saquen dudas así. Cuando volvemos a entrar me preguntan todo lo que les haya quedado inconcluso. ¿Para qué se va a cortar? Ahora restablecemos la comunicación. Bueno, creo que quedan...
Bueno, están viendo ahí el... Bueno, creo que están todos. Bueno, hasta acá llegamos recién. O sea, de nuevo, dado que de alguna otra manera el determinante de la matriz H tiene que tener un signo específico, ya sea positivo, bueno, en este caso positivo. ¿tá? Fíjense que por tratarse de un modelito de dos variables, ya sea que la forma cuadrática sea definida positiva o definida negativa, el determinante de H tiene que ser positivo, ¿no? Menos más o más más. Eso implica que entonces el signo del determinante de la matriz hessiana, la existencia de extremo, tiene signo positivo definido. Eso hace o habilita entonces, como dijimos, a verificar que el determinante de la matriz jacobiana va a ser no nulo, va a ser positivo, entonces me permite cerrar todo diciendo que en X estrella o estrella tengo un máximo o un mínimo, dependiendo de los signos de los menores principales, y además ese máximo o mínimo está directamente relacionado o dependiendo básicamente de los valores que adopten A y B, de forma tal que todo cambio en A o B me va a generar un cambio en X e Y, y ese cambio en X e Y me va a generar un cambio en Z, que es mi función objetivo. Bueno, y ahora viene lo siguiente. Dado que yo ya encontré la funcionalidad entre X e Y, ahora quiero analizar cómo cambia X e Y si cambiara A o B. O sea, mi objetivo ahora es hacer estática comparada, pero no en cualquier lado, sino en el punto donde Z es máximo mínimo. ¿Yo qué quiero ver? Quiero analizar cuál es el nuevo máximo o mínimo que tendría yo en Z si cambiara A o B. O sea, lo que quiero ver es cuál es el sentido de cambio entre Z y un cambio en A o B. Si A aumenta o A disminuye, ¿qué pasa con Z? ¿Aumenta o disminuye? Bueno, eso va a quedar a cargo de las derivadas respecto a X e Y, respecto a A o a B, o sea, el concepto de estática comparada, que es el que vamos a ver aquí. ¿Esto lo están viendo ahí? Ahora hacemos estática comparada. ¿Están viendo esa hoja? ¿Qué tengo en esa hoja? Las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden son, en este caso particular, F1 y F2 ahora evaluadas en X estrella y estrella, donde sabemos que X estrella y estrella determinan un máximo o un mínimo de Z. Fíjense que las condiciones de primer orden F1 y F2 son ni más ni menos que las derivadas estas, ¿no? Chicos, fíjense de cerrar los audios. Fíjense que Z' de X y Z' de Y son G' de X menos A, G' de X menos B en el óptimo, evaluadas en el óptimo. Lo que implica decir que entonces la derivada de G respecto a X está evaluada en el punto X estrella y estrella, donde X estrella e Y estrella dependen de A y de B. O sea, lo que tenemos ahora es un sistema de ecuaciones donde las funciones son funciones de función, son funciones compuestas. ¿Tá? G' de X es la derivada de G respecto a X, que depende de X y de Y, pero X y de Y dependen de A y de B. ¿Por qué? Porque lo acabamos de probar y porque sabemos que estamos evaluando esas condiciones de primer orden nada más y nada menos que en el óptimo. Con lo cual, estas mismas condiciones evaluadas en el óptimo me permiten a mí decir esto. F1, que era la primera derivada, que es G' de X, está en función de X y de Y estrella, donde X y Y estrella son función de A y de B. Menos A igualada a 0. Esa era la primera ecuación. La segunda ecuación es F2, donde F2 está evaluada en X e Y estrella, donde X e Y estrella dependen de A y de B, lo probamos antes, con lo cual la segunda ecuación es G' de Y, evaluada en X e Y estrella, menos B, que era la otra constante, igualada a 0. Bueno, esto es lo mismo ahora, lo que viene ahora es lo mismo que hacer, no sé, el ejercicio de estática comparada del modelo ISLM, es lo mismo, hay que derivar respecto a una variable exógena. La diferencia es que ahora la estoy derivando respecto a una variable exógena en un punto estacionario donde tengo un máximo o un mínimo, depende de lo que haya pasado antes con las condiciones de segundo orden. Entonces, imaginemos que queremos ver
cuál es el efecto de un cambio en A sobre X y estrellas, sobre la base que B no cambia. O sea, estamos derivando respecto a A suponiendo que B no cambia, o sea, el efecto de ceteris paribus que usan en economía, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Si tuviésemos que derivar F1 y F2 respecto a, ¿qué hay que hacer? Aplicar la regla de funciones compuestas. Recordemos que al cambiar A, cambia X e Y, pero al cambiar X e Y, cambian las derivadas de G respecto a X y las derivadas de G respecto a Y por los efectos directos de derivadas segundas directas y por las derivadas cruzadas. Entonces, empecemos a hacer la derivada de respecto a para F1. Si cambiara A, ¿qué problema tenemos a priori? Un cambio en A genera un cambio en X por la vía de el cambio en A. Acá lo que hice fue, ¿están viendo este término acá? Que estoy señalándolo con el cursor. Lo que hice fue simplificar un poco las cosas para que no nos quede tan grande la nomenclatura. Esto se lee X estrella prima de A. Es la abreviatura típica que uno utiliza para simbolizar derivada de X estrella respecto a. ¿Se entiende que utilicé X apóstrofe? Utilicé el apóstrofe para utilizar la abreviatura de signo de derivada. Entonces, al cambiar A, cambia X. Pero al cambiar X, cambia G' de X. ¿Por qué vía cambia G' de X? Por la vía de la derivada segunda. ¿Entendieron esta derivada como hice? Sigo derivando respecto a. Un cambio en A genera un cambio en Y. De nuevo, estoy aplicando reglas de derivación de funciones compuestas. Para los que se olvidaron eso, hay una sección de Alfatian que les hace un repasito de cómo sacan estas cosas. Entonces, no se quedó acá. ¿Por qué? Porque ahora el cambio en A genera un cambio en Y. Entonces, pero el cambio en Y genera un cambio en G' de X por la vía de la derivada cruzada, que es G'XY. Entonces, la derivada total de este primer término que tenemos acá arriba respecto a termina resumiéndose en G'XX por la derivada de X respecto a más G'XY por la derivada de Y respecto a. ¿Cómo se lee eso? Los efectos directos del cambio en A sobre X e Y y los efectos indirectos del cambio en A sobre las derivadas segundas de G' de X, que son G' de XX, en el caso de que cambia, en el caso del efecto directo a X, y G'XY en el caso del efecto directo a Y. Bueno, y me queda esta parte, que es qué pasa con la derivada de A. Si estás derivando A, la derivada de A respecto a sí mismo vale 1, con lo cual la primera ecuación, la derivada de la primera ecuación respecto a se termina resumiendo en esto. Menos 1 igual a 0. Ahora hay que hacer la derivada, hay que derivar la segunda ecuación, obviamente hay que derivar parcialmente, ¿no? Recordemos que tanto la primera como la segunda ecuación admiten derivadas parciales respecto a A y a B. Estoy derivando parcialmente respecto a porque asumo que B no se modifica. Entonces, tenemos ahora que derivar la segunda ecuación respecto a. ¿Cómo sería esta segunda ecuación o la derivada de esta segunda ecuación respecto a? A ver, ¿cómo la interpretamos? ¿Cómo la interpretan? ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo mismo. Si cambia en la segunda ecuación, ¿cuál es el impacto directo de un cambio en A? Los impactos directos son sobre X e Y. No sé si se dan cuenta. Los efectos directos del cambio en A están sobre X e Y. Los efectos indirectos se dan sobre las derivadas segundas de G' de X y G' de Y. O sea, A te va a cambiar automáticamente el punto crítico. No sé si entienden. Te cambia el punto crítico. Pero al cambiarte el punto crítico, que es cambiarte X e Y, ¿qué es lo que te cambia también? A ver, interpreten esto. ¿Por qué hablo de efectos directos y efectos indirectos? ¿Cómo leen el efecto directo?
¿Me están siguiendo? O estoy, no sé, porque creo que estoy hablando solo, no. O sea, si varía X, si varía A me afecta en X y eso me afecta Bien. en la derivada de G, digamos, en la Claro, la función derivada G. de G, ¿qué sería? El impacto indirecto, que sería el efecto sobre quién. Claro, sobre X. Está bien, pero el efecto de G de XY, UX, ¿es el efecto sobre dónde? ¿Dónde está afectando el cambio? En la curva, puede ser. En la función objetivo. Claro, ¿Me entendés? En la función objetivo. Claro, alguien puso ahí, Leandro, muy en bien, Z, sí. Leandro, sobre Z, exactamente. O sea, vos tenés un impacto directo que es, se modifica un parámetro en una variable exógena, el punto crítico estacionario se modifica. Conclusión, si la función objetivo está evaluado en un punto estacionario, el punto estacionario se modifica, tenés un impacto indirecto que es sobre el punto máximo mínimo que vos alcanzaste. Ese impacto está medido por las derivadas segundas de G, puta, no sé por qué están dando tan sobre las derivadas segundas de G, que si ustedes se fijan, las derivadas segundas respecto a G me están básicamente que asociando las derivadas segundas de Z, porque acuérdense que las derivadas segundas de Z están definidas sobre G. Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Ahora tengo que aplicar el álgebra matricial, que es un poco lo que veníamos haciendo hasta ahora, que es ver, básicamente, de despejar las derivadas. O sea, yo quiero ahora resolver puntualmente los impactos directos, no los indirectos, sino quiero ver cuáles son los efectos directos. Yo quiero ver cómo cambia X cuando cambia Y, cómo cambia Y cuando cambia Y. Bueno, ahí hay que hacer lo mismo de siempre. Aplicamos Cramer. Primero planteamos este problema de manera matricial, que cómo sería. Bueno, ordeno. Yo quiero acá la derivada de X respecto a yo quiero acá la derivada de Y respecto a porque son las cosas que yo quiero resolver. La matriz de coeficientes no es ni más ni menos que la matriz hessiana, que es otra vez la matriz jacobiana. Son lo mismo, lo probamos antes. Que será G'X, que sería el coeficiente que acompaña a la derivada de X respecto a, que va a ser G'Xy, que es el coeficiente que acompaña a la derivada de Y respecto a. Después acá abajo me queda G' de Ix, que es en el caso de la segunda ecuación el coeficiente que acompaña la derivada de X respecto a, y después me queda G'I acá. Esta matriz que sabemos admite inversa, porque lo probamos antes, en realidad no es que lo probamos, sino asumimos que eso ocurre por dos condiciones. Condiciones de segundo orden que tienen que esa matriz H tiene que tener un determinante positivo, y además sobre la base de que esa matriz es la jacobiana, etc. Bueno, y del otro lado me quedó el 1,0, con lo cual ahora tengo que aplicar Cramer para resolver estas dos derivadas simultáneas. Supongamos que queremos aplicar o calcular la derivada de X respecto a. O sea, yo quiero ver cómo cambia X en el punto crítico frente a un cambio en A. ¿Qué habría que hacer? Pueden resolverlo por matriz inversa o por Cramer. Yo siempre me oriento por Cramer, que es más sencillo. Entonces, si resolviéramos por Cramer, ¿qué hacemos? ¿Ven esta última hojita? Miren lo que hacemos acá. Por Cramer, la derivada de X respecto a es el vector este del término independiente, lo sustituimos, recuerden, en la columna sobre cuál quiero analizar las derivadas, que es, en este caso, como quiero la derivada de X respecto a, me queda 1, 0 acá. El otro vector, que está acá, el otro vector, me queda igual, G' de X y G' de Y, sobre el determinante de H, que es positivo. Bueno, ¿cuánto da esta derivada? Bueno, esta derivada da G' de II, ¿no? G' de II. G' de II a priori sabemos que existe, porque lo dijimos al principio al principio de todo, pero no sabemos su signo, ¿no? ¿Por qué no sabemos su signo? Bueno, porque no es necesario saber el signo de G' II en un mundo abstracto. Sí lo necesitarías si vos quisieras evaluar algo específico. O sea, si yo te tengo que probar a vos, a ver, supongamos que les hago una pregunta. La siguiente pregunta. Supongamos que yo hubiera tenido un máximo en X e Y estrella. Un máximo en X e Y estrella que hubiera pedido sobre G'I. ¿Qué signo hubiera pedido sobre G'I si hubiera tenido un máximo yo en X?
Negativo. Claro, negativo porque acordate que la matriz H es simétrica. Que la matriz H sea simétrica significa que A y A traspuesta son lo mismo. O sea que en definitiva, si yo resuelvo los menores principales de la matriz hessiana de una manera, o en su forma inicial, debería de poder resolverla de la misma manera si hago la traspuesta, ¿no? Entonces, G'(I) hubiera tenido que tener signo negativo si la función hubiera sido estrictamente cóncava, porque ahí pedíamos menos más en los menores principales. Entonces, si bien el primer menor principal, como yo armé la matriz es G'XX, yo podría haber planteado el mismo problema empezando con G'I. Todos se dan cuenta que el orden en el cual yo ponga las variables es irrelevante. ¿Todos entienden eso? Que cuando armás la matriz hessiana, el orden en el cual vos pones a las variables es irrelevante. Entonces, G'I hubiera tenido que ser negativo. De manera tal que, para máximo, la derivada de x respecto a me hubiera tenido que dar negativa. ¿Por qué? Porque me hubiera quedado numerador negativo, denominador positivo. Para mínimo, que hubiera tenido que pasar lo mismo, pero al revés. O sea, positivo, positivo. ¿Por qué? Porque para mínimo vos necesitas que los dos menores principales sean positivos, o lo que es lo mismo, los autovalores positivos. Entonces, G'I hubiera tenido que ser positivo y me hubiera quedado positivo dividido en positivo. ¿Está bien? Bueno, respecto a la derivada de I con A, esta derivada, ¿qué hago? El 1, 0 lo sustituyo en la última columna y ahí calculo cuánto me da esto. Esto me da negativo con un signo negativo delante, porque acuérdense que esto es menos, ¿está? Es este por este menos este por este, con lo cual esto me da menos G'XY dividido H. El denominador sabemos que es positivo porque por condición, ya sea de máximo o mínimo, la forma cuadrática necesita que el determinante de la matriz general tiene que ser positivo, ¿no? Más, menos más. Ahora, respecto a la cruzada, la derivada cruzada, ese signo es arbitrario en todo sentido. ¿Qué significa eso? En la mayoría de los problemas de optimización que vamos a ver, de hecho la clase que viene cuando veamos aplicaciones de la maximización de beneficios, vamos a verlo puntualmente, vos no tenés requisitos sobre las derivadas cruzadas. Las derivadas cruzadas lo único que por lo general pedís es que obviamente sean iguales, pero los signos por lo general no son definidos de manera estricta. O sea que en el caso de esta segunda derivada, que es como él cambia I cuando cambia A, su signo podría haber sido positivo o negativo, y ese valor o ese signo no hubiera alterado en absoluto ninguna condición de segundo orden. ¿Tá? Porque recordemos que la condición de segundo orden, que me pide que el determinante de H sea positivo, lo que me dice es que el producto de las derivadas directas sea superior ¿a qué? A el cuadrado de las derivadas cruzadas, ¿no? Veamos esto. Cuando hacemos esto, fíjate que lo que vos tenés acá es, de nuevo vamos a refrescarlo, acá está, ¿no? Bueno, estaba por algún lado, no veo dónde. Acá, ¿está? Vos necesitas que el producto de este por este sea distinto a este y en el máximo mínimo necesitas que sean mayores. O sea que en definitiva, lo que vos necesitas es que respecto al signo de las cruzadas, no depende en sí mismo de su valor absoluto, sino de cómo queda la diferencia respecto a las directas. O sea que, de nuevo, esta derivada que está acá podría haber sido negativa o positiva e incluso cero. ¿En qué caso hubiera sido cero? ¿Podría haber sido cero? Una buena pregunta para los que va a venir la clase que viene. ¿Podrían haber sido las derivadas cruzadas cero? ¿Me hubiera alterado en algo mi problema? ¿Puedo decir algo respecto a si las derivadas segundas fueran cero? Las cruzadas. Yo sé que puse que eran distintas de cero, pero imagínate que, perdón, yo no puse que eran distintas de cero, yo puse que a priori existían, pero a ciencia cierta, ¿tendría algún problema si las derivadas cruzadas hubieran sido cero? Les pregunto. No, ¿por qué el determinante hessiano se anula? Alguien dijo eso, ¿por qué no?
Las derivadas cruzadas cero no afectan en absoluto la existencia de máximo mínimo, porque vos qué pedís. Para máximo mínimo vos pedís menos más o más más. Si las cruzadas son cero, no hay problema. Es más, las cruzadas hubieran sido cero, muchos problemas de optimización admiten derivadas cruzadas cero. Uno de los problemas que vamos a ver admite derivadas cruzadas cero, y lo vamos a ver la clase que viene, es cuando vos le aplicás logaritmo a una función potencial. Si vos le aplicás logaritmo a una función potencial, por ejemplo una Cobb-Douglas, ¿qué es lo que haces? Separás aditivamente cada variable. ¿No? Piensen en esto, incluso les va a servir para la clase que viene. Si vos tenés una función x a la a por y a la a, una función x a la a por y a la a, si vos le aplicás logaritmo a x a la a por y a la a, o ponele x a la a por y a la b, la Cobb-Douglas de la clase pasada, vos le aplicás logaritmo a eso, ¿qué te da? Logaritmo de x a la a por y a la b. ¿Qué te da? ¿Qué les da? ¿Alguno que no te queda a por el logaritmo de x más b por el logaritmo de y? Claro, ahí está, claro. Fíjate que a por el logaritmo de x más b por el logaritmo de y, faltó ahí, pero no importa, es a logaritmo de x más b logaritmo de y. En ese caso particular es una función logaritmizada de una potencial. Lo que hiciste fue suavizar a la función potencial. Ahora bien, esa función potencial que ahora está logaritmizada y la suavizaste significa que le asignaste para los mismos valores de x y de y, ahora al aplicarle el logaritmo, que se llama una transformación monótona, los valores de la función z, logaritmo de z, son más chicos que la función z originariamente. Entonces, cuando uno hace eso, la función que me termina logaritmizada no tiene derivadas segundas, cruzadas. Sin embargo, esa función a logaritmo de x más b logaritmo de y es una función estrictamente cóncava. O sea que en definitiva, para los fines de la optimización, claro, te queda una matriz diagonal, además alguien está poniendo ahí, que es un tema que vamos de nuevo a ver la clase que viene, y es interesante. Como me queda una matriz diagonal, digamos, el análisis de las condiciones de segundo orden o de la concavidad va a ser trivial, va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una matriz diagonal, los valores propios de una matriz diagonal son los mismos elementos de la diagonal principal. Entonces, mirando la matriz sola, mirando la matriz hessiana sola, ya me voy a dar cuenta si tengo un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Fueron todos los valores, todos son positivos, o todos son negativos. Dándome cuenta de eso, ya sé si tengo máximo o mínimo. ¿Tá? O sea que claramente, sobre las derivadas cruzadas no podemos decir absolutamente nada. No va a haber requisitos ni restricciones sobre las derivadas cruzadas. Eso vamos a ver que va a ser siempre así. Sí hay requisito, obviamente, para el signo del determinante, pero no para las cruzadas. Así que bueno, les dejo como tarea hacer de esta misma que está acá, las derivadas respecto a b. Realmente es muy sencillo, hay que hacer lo mismo respecto a b, y en vez de tener 1, 0, vas a tener 0, 1 acá. 0, 1. ¿Está? Digamos que no hay mucho de nuevo. Y bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto el lunes? El lunes vamos a ver formalmente este mismo modelito. El lunes vamos a dedicarlo a aplicaciones económicas. ¿tá? El lunes vamos a hacer aplicaciones económicas de la optimización libre. Vamos a trabajar formalmente con el caso de la firma competitiva y vamos a probar los problemas que hay con la Cobb-Douglas. Una de las cosas que vamos a hacer es probar los problemas que tenemos con la Cobb-Douglas, de forma tal que, bueno, que vamos a ver que una manera de solucionar el problema de la Cobb-Douglas es aplicarle logaritmo, a pesar de que el problema que terminás teniendo es otro. Pero bueno, vamos a ver que hay, esta es una manera. Pablo, te hago una pregunta. Sí. Es como genérica, pero en el momento de la evaluación del examen, ¿los ejercicios son genéricos o vamos a aplicar todo esto a problemas económicos? Lamentablemente no te puedo decir eso. Yo toda la vida los problemas son genéricos y aplicaciones, pero en este momento no sé cómo va a ser la evaluación.
Si te tengo que hacer una evaluación digital, tengo que tomar un número, y si el número está bien o está mal, bochaste o aprobaste, no sé. Lamentablemente es así. Sí, claro, es muy complicado. Sí, Claro, no se sabe. claro. Mira, yo te digo, desde la UBA, no tendría que decirles esto porque no me corresponde hasta que no dé información, pero yo lo que veo en otras facultades nacionales, que no es la UBA, es que, por ejemplo, te voy a dar el caso más sencillo. La Universidad Tecnológica Nacional hoy está tratando de ver cómo evalúa. Y uno de los planes para evaluar es armar un sistema que te corrige solo, o digamos, pero donde no se evalúan procedimientos porque es imposible evaluar procedimientos. Tenés que de Claro, alguna otra solo forma. resultado. Que vos cargues el Es una resultado y locura. tire Es error o... una locura. Entonces lo que hay que hacer es llegar a un resultado que puede ser un número o una letra, no sé, pero no va a haber procedimiento, o sea que no sé. O sea, ese es un problema que todavía no sé cómo lo voy a solucionar porque no hay nada tampoco escrito pero No, sí, pero toda como la vida, dijeron que no se sabe cuándo va a empezar la facu porque van a ir abriendo por provincia y sí, no sé, capital, no sé, la no verdad que creo. mucho de eso no estoy enterado porque todos los lugares tienen políticas distintas y si empezás a ver o a escuchar cada una de esas cosas te volvés loco, por lo cual, viste, prefiero directamente, pero Profe, volviendo a lo normal. En condiciones normales, yo lo que hacía siempre, y lo saben los exalumnos míos, era trabajar sobre modelos y sobre funciones genéricas, no números. ¿Tá? Quizá los ok, números se usaban más para los ejercicios de transformaciones lineales, autovalores, autovectores, sí, ahí hay más numérico porque no hay modelo. Pero acá era siempre modelo. Pero bueno, yo sigo dando clases de igual forma y si habrá que evaluar numéricamente habría que asignarle un número, una letra específica al modelo, pero mi evaluación va a ser la misma. La única diferencia es que no va a haber desarrollos, porque es imposible evaluar un desarrollo. O sea, la misma mecánica de evaluación, pero sin desarrollo. Lamentablemente va a ser sin desarrollo. Pero bueno, hay que esperar, no sé. Por ahora más de eso no les puedo decir. Bueno, ok, gracias. no, nada, les pido lo siguiente. Yo ya incorporé en el grupo, en el WhatsApp, en el aula virtual, en nuestro campus, hay unos cuantos, hay dos trabajitos que son o se basan en el análisis de la maximización de beneficios de la empresa competitiva y otro que se llama autovalores y concavidad en funciones aditivamente separables. Están en los cargados últimamente, o sea, ustedes siempre vayan a lo último que está cargado porque ahí está básicamente la posta. ¿Eh? Los cargué ayer, así que en lo que cargué ayer está lo que estaría para el material de la clase que viene. ¿Está bien? Entonces, la clase que viene el lunes va a ser toda de aplicaciones. El jueves vamos a empezar con extremos condicionados y el otro lunes y jueves vamos a dedicarlos también a extremos condicionados, etcétera, y después quedarían las últimas 2 semanas de mayo, que iba a volver seguramente Agustín en 2 o 3 clases a dar matrices de Markov y Kuhn y Tucker, que son los temas a los cuales iba el primer examen. ¿Se acuerdan que el primer día de clase, cuando les di el cronograma, les dije hasta Kuhn y Tucker entraría la primera evaluación? Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo en las últimas 2 semanas de mayo, en función de lo que tenemos hasta ahora. Cualquier novedad que haya, bueno, ustedes la van a saber antes que yo, seguro, porque por lo general ustedes tienen contacto con 3 profesores y yo no tengo contacto en este momento tanto con los demás profesores, así que seguro ustedes van a enterarse antes que yo si hay algún cambio. Más de lo demás, me la pueden hacer. Recuerden que les cargué la resolución de la política fiscal, esa del ISLM. Cualquier cosa, si no se lee bien la foto, me lo preguntan en clase la clase que viene. ¿Ah? Si no lee bien las fotos, las 2 fotos, me lo preguntan la clase que viene y lo vemos. ¿Ah? Porque le saqué foto de mis notas de clase. Donde vean el alfa, de nada, gracias, donde vean el alfa del ejercicio del modelo ISLM, el alfa abrevia todo el corchete que era 1 menos la derivada de C respecto a 1 menos T'I, etc. Eso es, recordemos, positivo.
porque era la parte del multiplicador. ¿Tá? Bueno, veo que nos vemos entonces el viernes. El lunes que viene, 7:30, aplicaciones económicas de extremos libres. ¿Tá? Chao, chicos.